Estamos de vuelta. Ahora, para terminar nuestro primer día del foro y cerrar con broche de oro, hablaremos de Discipline Agile Value Stream, optimizando la generación de valor, desarrollado por don Javier González, ejecutivo de gran experiencia, ingeniero civil, con más de 30 años de experiencia en la gestión de tecnologías de información, tanto como ejecutivo de empresas, líderes de mercado, así como consultor. Bienvenido, don Javier. Muchas gracias, Stacy. Muy buenos días a todos. Un placer estar acá. Bueno, estar a la distancia. Los saludos de Santiago de Chile. La verdad, la tecnología nos permite ahora estar mucho más cerca sin tener que hacer grandes desplazamientos. Pero realmente un gusto poder estar con ustedes en este hermoso país que sí he tenido la oportunidad de conocer de Costa Rica. Bueno, vamos a hablar, como dice el título, acerca de lo que es la generación de valor. Pero démosle primero un poco de contexto. Estamos viendo un fenómeno que se ha denominado la transformación digital. El concepto de transformación digital responde al éxito que han tenido una serie de iniciativas ágiles que han venido a hacer una disrupción en el mundo de los negocios. Todos conocemos ejemplos como Uber, Airbnb, etc. Y por otro lado, muchas compañías tradicionales, muy exitosas en el pasado, han dejado de existir. Justamente en el template de esta presentación dice que en los últimos 15 años, 52% de las compañías del Fortune 500 han desaparecido. Y hay una serie de estadísticas similares. Entonces, definitivamente, lo que nos está diciendo esto es que el hecho de ser exitoso hoy día no garantiza que lo vayamos a hacer en el futuro. Para responder a eso, ha surgido este concepto de transformación digital, que en algunos casos yo creo que está mal entendido. Hay compañías que creen que transformación digital es sencillamente implementar mucha tecnología. Evidentemente se va a transformar en eso, pero parte de antes. Parte de este darse cuenta que hay que estar permanentemente abierto al cambio. Vivimos en un mundo que algunos llamamos VUCA, ¿cierto? En inglés, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, todos los días hay que estar abierto, y eso significa un cambio. Nuestras organizaciones no están pensadas para cambiar permanentemente. Nuestras organizaciones están pensadas para hacer bien su operación, para hacer bien, entregar bien los servicios o productos que ya entregamos. En cambio, si nos dicen, no, ahora su organización tiene que estar permanentemente abierta a adecuarse. Y eso principalmente es un cambio cultural y estratégico. Y por lo tanto es un cambio muy, muy complejo. Y surge ahí el concepto de agilidad. La agilidad es la habilidad de una organización para adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado. Y por lo tanto, para una compañía poder ser exitosa, poder realmente lograr esa transformación digital, poder estar permanentemente abierto a las necesidades de sus clientes y poder innovar y poder generar nuevas formas o nuevos productos y servicios, requiere de la agilidad. Y el otro concepto importante es que la agilidad de negocios se enfoca en generar valor. O sea, la agilidad no es una moda, es un cambio cultural indispensable para poder generar valor en un mundo en permanente cambio. Y ahí es donde nos podemos analizar cómo es el proceso de generación de valor. El proceso de generación de valor en muchas de nuestras compañías, perdón, antes de ir a eso, hay una serie de problemas en la transformación digital. Varios de ellos están ahí indicados. La falta de involucramiento de la alta dirección es fundamental, ¿no es cierto? Si no están involucrados no hay ninguna posibilidad. La resistencia al cambio, hablábamos de este cambio cultural, en fin. Pero justamente en el foco de esta presentación yo me voy a concentrar en el último punto, en entender cómo es el proceso de generación de valor, o lo que llamamos ahí la cadena de valor de generación de valor.
justamente muchas veces el problema es que nos enfocamos en una parte de ese proceso, ¿no? Y optimizamos esa parte de ese proceso, pero no generamos una optimización del proceso completo de generación de valor. Esta es una situación frecuente que se produce en muchas organizaciones. Eh, el proceso de generación de valor muchas veces parte en un área de marketing, que justamente es la que está más atenta a las necesidades de los clientes, se da cuenta que hay una nueva necesidad, o se da cuenta que surge alguna competencia, eso es derivado, digamos, a un área de desarrollo de producto, que esa necesidad la transforma en una especificación, que posteriormente va a una etapa de desarrollo, que finalmente construye ese producto. Estamos hablando no solamente desde el punto de vista informático, sino que también de la operación, en fin, todo lo que es necesario para que el producto funcione. Y finalmente entra en operación y en etapa de soporte. Entonces, las organizaciones van funcionando en una forma de posta, y muchas veces nos dedicamos a optimizar cada uno de estos procesos en forma individual. Por ejemplo, yo que vengo del mundo más informático, uno puede optimizar mucho el proceso de desarrollo de software. Y un poco los métodos ágiles justamente parten ahí, y muchas veces en las organizaciones se dedican a, y logran mejoras significativas en ese proceso de desarrollo de software. Pero si no está integrado con el resto, no se obtiene el beneficio total. Un caso muy frecuente, por ejemplo, la integración entre el desarrollo y las operaciones, ¿eh? Entonces, al aplicar métodos ágiles, logramos generar incrementos de productos de valor, pero esos productos de valor no se implementan, porque las operaciones no están preparadas para poder implementar estos incrementos de valor en forma tan rápida, ¿eh? Entonces no saco nada con seguir utilizando el proceso de desarrollo si no estoy mirando el flujo completo. Por otra parte, al estar operando en organizaciones de tipo funcional, que también lo que estamos, se empiezan a producir también estos cuellos de botella que son la aprobación, que son los que están representados con estas flechas rojas, ¿eh? Entonces, muy frecuentemente, eh, ah, me, me piden por ahí que repita la pantalla anterior. Voy a terminar de explicar y voy a volver a la pantalla anterior. Entonces, también muchas veces los flujos de valor, el flujo completo, se detiene en esta aprobación, que tiene que ver con estas relaciones matriciales y en este entendimiento del rol de la autoridad. Bueno, accediendo un poco a lo que me están solicitando, perdón, esta es el slide anterior. Acá detallé varios problemas que en las investigaciones se han detectado de por qué los procesos de transformación fracasan. No profundicé demasiado en ellos porque el foco de esta presentación está en el último, ¿eh? Pero revisándolo un poco está el tema, como decíamos, la falta de involucramiento en esta detección, la resistencia al cambio, que es el tema cultural, la falta de motivación, que los objetivos no se fijan claros. Hay que transformarse digitalmente, pero ¿qué significa eso? Entonces la transformación digital también requiere una estrategia. Yo siempre digo que la transformación digital tiene como dos grandes ejes, digamos, ¿eh? Por un lado, una estrategia, y por otro lado, un proceso de gestión del cambio cultural. Hay que, como para cualquier proceso, asignar recursos. Y el gran obstáculo que habitualmente tenemos es que nos ponemos mucho foco en la tecnología y no en entender que esto es mucho más profundo, que la tecnología es un medio. Evidentemente que la gran mayoría de iniciativas van a implicar tecnología, pero si no está esta visión estratégica, no está esta gestión del cambio organizacional, no vamos a lograr el objetivo. Pero como decía, el foco de esta presentación apunta al último punto, que también es fundamental, que muchas veces dentro de este proceso nos dedicamos a utilizar uno de estos elementos de la cadena de valor y no tenemos una visión sistémica. Bueno, frente a eso, Discipline Agile, dentro de su proceso, uno de los niveles que influye es el que llama el value stream o la cadena de valor, ¿eh? El concepto de cadena de valor significa todo el flujo de trabajo desde el surgimiento de una idea hasta que el producto es creado y consumido por el cliente, ¿eh?
sea, una cadena de valor comienza y termina en el cliente. Y acá tenemos representada la visión de Discipline Agile de cuál es una cadena de valor óptima para justamente, valga la redundancia, la generación de valor en forma oportuna, en forma eficiente, en forma eficaz. Al presentarnos este modelo es una ayuda para que cada uno de nosotros pueda optimizar su propia cadena de valor. ¿Cuáles son los componentes que tiene esta cadena de valor que nos presenta Discipline Agile? Bueno, de una constante análisis de las necesidades de los clientes, surgen, alimentan lo que es la estrategia de la compañía. Esa estrategia se va a generar un montón de posibles iniciativas, ¿eh? Muchas ideas. Entonces tiene que haber un proceso con el cual esas ideas se vayan priorizando. Entre paréntesis, este tema de la priorización es un tema fundamental. Muchas compañías exigen a los equipos la generación, el desarrollo de muchas iniciativas sin una adecuada priorización. Y eso va generando una sobrecarga y va generando que las personas estén trabajando a veces en más de una iniciativa al mismo tiempo, y finalmente eso es muy ineficaz. Entonces es fundamental, y quizás uno de los roles principales de la alta dirección, el poder definir las prioridades. Y ese proceso de definición de prioridades es lo que en este modelo se llama dirección de portafolios o portfolio management. Aquellas iniciativas que ya están priorizadas entras a un proceso de desarrollo o definición del producto. Lo vamos a explicar un poquito más en detalle cómo es el enfoque disciplinario al respecto, pero finalmente eso va generando también un enfoque ágil, no conjunto de productos que requieren un largo periodo de desarrollo, sino que va generando incrementos mínimo negocio. Esto es pequeños incrementos o pequeños segmentos de productos que son capaces de generar valor. Si pensamos cómo son los productos que se lanzan al mercado en la era digital, los productos van constantemente evolucionando. Un poco una diferencia con la etapa más antigua. Antes un producto se terminaba antes de entregar al cliente. Si pensamos, por ejemplo, un puente, un edificio, bueno, antes de empezar su operación, se termina. En el mundo digital, el producto empieza su operación con una primera versión que ya es capaz de generar valor, y después constantemente se van generando nuevas versiones que van incrementando ese valor. Es más, probablemente, si uno quisiera saltarse etapas y entregarle al cliente un producto saltando, que ya tiene muchas etapas, el cliente no sería capaz de sacarle todo el provecho, sino que uno le va sacando mayor provecho al producto justamente porque se van entregando de forma incremental. Entonces este concepto se le ha denominado incremento mínimo negocio. Eso después va a una etapa de entrega, de generación, de desarrollo, podríamos decir, que es la parte de Discipline Agile Delivery, que van a ver ustedes seguramente más en detalle en otras presentaciones. Y con eso entramos a la etapa de administración de entregas, las operaciones, y eso finalmente se produce en la entrega de valor, lo cual va a justamente llegar a los clientes, y eso va a ir retroalimentando las necesidades de los clientes. Entonces, esta es la cadena de valor que nos propone Discipline Agile, que naturalmente cada uno de estos aspectos está muy documentado, con mucho detalle, que les va a permitir, a su vez, ir revisando, ir pensando sus propias cadenas de valor. Repasando algunos conceptos, el concepto de portfolio management se refiere al proceso de identificación, priorización, organización y objetivo de sus diversas iniciativas. O sea, en la etapa de estrategia surgen muchas posibles iniciativas, pero bueno, ¿a cuáles le vamos a dar presupuesto? ¿A cuáles le vamos a dar recursos? Los recursos son siempre escasos. Eso es el portfolio management. Y apuntado al foco, a que los equipos de trabajo
estén focalizados, ¿eh? Y estén trabajando en ciertas iniciativas que sean las que sean priorizadas, y esa iniciativa se concreta. Y no como ocurre muchas veces, que nos llenamos de muchas posibles iniciativas y ninguna se concreta. Aquellas que se han priorizado pasan entonces al proceso de Product Management, en que estos objetivos estratégicos se convierten en actividades tales como identificar, priorizar recursos o características, gestionar las dependencias, definir el marketing, explorar la necesidad de los clientes potenciales y, como hablábamos recién, identificar el incremento mínimo de negocio. O sea, esta cantidad básica de funcionalidad del producto que nos va a permitir obtener valor. Eso es muy importante. Y eso pasa entonces a la etapa de desarrollo. En algunos casos, los equipos de trabajo son muy grandes, ¿no? En la agilidad se promueve trabajar con equipos pequeños, con equipos. Hay una ley que se llama la ley de las dos pizzas, ¿no? La idea es que ese equipo, un equipo pueda alimentarse, digamos, con dos pizzas, ¿no? Estamos hablando de unas 8 o 10 personas. Va a depender del tamaño de la pizza y el hambre de los miembros del equipo, naturalmente. En algunos casos, el producto es tan grande que requiere más de un equipo ágil. Entonces, ahí se requiere entrar en lo que se llama la gestión de programas, que es para coordinar los esfuerzos de los distintos equipos para garantizar que trabajen juntos de manera de lograr los objetivos finales. Bueno, eso es entonces lo que nos da el Value Stream que ya revisamos en forma general. Entonces, repasando un poco, el concepto de incremento mínimo de negocio es construir la más pequeña mejora de un producto existente, capaz de generar valor, ¿no? O sea, tiene sentido un incremento mínimo de negocio en el sentido que ese incremento que voy a hacer me va a generar valor, me va a obtener ingresos. A veces se confunde con el concepto de producto mínimo viable, ¿no? Muy popularizado, ¿no es cierto?, pero que no es lo mismo. El concepto de producto mínimo viable es dar el mínimo paso para determinar la viabilidad del nuevo producto, ¿no? ¿Cuál es ese mínimo paso? Va a depender, pero no necesariamente es un producto operando, ¿no? En algunos casos podría serlo, pero en otros casos podría ser un prototipo, podría ser algún otro tipo de inversión. Es lo que yo necesito para saber si voy a seguir invirtiendo en eso, ¿no? En cambio, el incremento mínimo de negocio termina con una nueva versión de producto que está no solamente operando, sino que está generando valor. ¿Cuáles son los beneficios que nos aporta este concepto de incremento mínimo de negocio, ¿no? Bueno, que ya aporta valor al negocio y a los clientes, ¿no? Si trabajamos de la forma tradicional, que queremos tener el producto completo, entonces nos vamos a demorar más en generar valor. Por ejemplo, si yo tengo un producto que me va a demorar, por ejemplo, 2 años en desarrollarlo, bueno, hasta que transcurran los 2 años, no voy a estar recibiendo beneficios por ese producto. En cambio, si soy capaz de identificar incremento mínimo de negocio, por ejemplo, y a los 4 meses tengo ya un producto operando, estoy ya generando valor. A lo mejor no todo el valor que va a generar el producto completo, pero ese valor que voy a tener entre el mes 5 y el mes 2, y el mes 24, evidentemente aumenta la rentabilidad de la inversión. Entonces, ya desde el punto de vista de la rentabilidad de la inversión, hay un beneficio absoluto. Por otra parte, nos permite obtener feedback, ¿no? Nos permite darnos cuenta oportunamente si los supuestos sobre los cuales construir el producto están correctos y sobre si la respuesta del mercado va a ser la que yo estoy esperando. Imagínense que nos hubiéramos equivocado, por muchos estudios siempre nos podemos equivocar, y en el modelo anterior, recién después de 2 años nos dimos cuenta que invertimos 2 años en hacer un producto que realmente no respondía a lo que realmente el mercado necesitaba. Con este esquema tenemos la oportunidad de fracasar oportunamente, ¿no es cierto? Invertir 4 meses en vez de 2 años, e incluso a lo mejor de hacer adecuación al diseño del producto de manera que a lo mejor la primera versión no va a ser tan exitosa, pero por esta respuesta, este feedback del mercado, nos vamos a dar cuenta
qué es lo que está pasando y podamos entonces reenfocar el diseño, la definición del producto, de manera que en el próximo incremento sí obtengamos resultados. Entonces a lo mejor nos va a pasar que en el primer incremento no lo obtuvimos, pero en el segundo ya sí, y al final de 2 años tenemos realmente lo que esperábamos. También nos ofrece la oportunidad de tener feedback acerca de que estamos haciendo de forma correcta, que el producto tiene los estándares que necesitamos de calidad, de usabilidad, etc. Y este proceso va permitiendo que nuestra organización vaya aumentando sus capacidades de proveer valor en el futuro. Entonces, ¿cómo es el proceso que se propone o que propone Discipline Agile para ayudarnos a obtener valor? Dice, primero, comprenda su value stream. O sea, preguntémonos cómo estamos hoy día, cómo es nuestro proceso actual de generación de valor. Para eso es muy útil usar técnicas como la value stream mapping, que no es más que una forma gráfica de definir procesos, pero identificando claramente dónde están ahí los delays, dónde están los puntos de demora. Eso es lo primero. Estoy seguro que ya ese proceso va a aportar mucho valor, porque solamente en el modelar cómo lo estamos haciendo hoy día, vamos a ir identificando algunos puntos de mejora que se pueden aplicar en forma inmediata. Después, la idea es poder conocer este value stream que nos propone Flex, se llama, y compararlo y obtener ahí ideas en un proceso de identificar los problemas, pero más que solamente quedarnos con los síntomas de los problemas, ¿cuáles son las causas? Entonces ahí el framework de Discipline Agile Flex nos va a generar una propuesta de soluciones, que nos van a permitir identificar esas soluciones y generar un roadmap de mejoramiento. Acá la propuesta de Discipline Agile, al igual que en todos, es aplicar un proceso de mejoramiento continuo guiado, que se llama. En el proceso de mejoramiento continuo que se basa en el ciclo de Deming, ¿no es cierto?, en el Plan, Do, Study, Act. Un poco el guiado lo que significa es que cuando tomamos decisiones, o sea, una vez que identificamos los problemas y decimos qué vamos a hacer, no nos basamos solamente en la intuición, sino que tenemos el apoyo de este framework, que nos presenta este value stream ideal, y de esa forma nos ayuda a identificar soluciones que tienen mayor probabilidad de éxito, porque son soluciones que ya han sido probadas. O sea, detrás de este framework hay años de estudio, años de trabajo de los autores del mismo, con experiencia exitosa en el desarrollo de productos, que le ha permitido generar este value stream. Por lo tanto, ello nos permitiría que nuestro ciclo de mejoramiento continuo sea mucho más efectivo. Porque si no tenemos esta guía, lo que nos va a ocurrir es que vamos a generar soluciones intuitivamente, algunas de esas soluciones van a ser exitosas, otras no tanto. Entonces nuestra velocidad de mejoramiento va a ser mediana. Al lograr con este framework que la mayoría de estas soluciones sea exitosa, nuestra velocidad, digamos, de mejoramiento va a ser mucho más rápida. ¿Cuáles son algunos problemas que frecuentemente encontramos a nuestro value stream y que son las cosas que normalmente nos ayuda a hacer el value stream de referencia de Discipline Agile, ¿no? Quizás si alguno de ustedes se siente identificado, digamos, porque le ocurren algunas de estas cosas, quizás es momento de empezar a pensar en aplicar esta solución. Por ejemplo, que cada vez que toma demasiado tiempo hacer algo, tenemos mucha capacidad de identificar iniciativas, de identificar ideas de nuevos productos, nuevos servicios, nuevas características, pero el flujo, hasta que logramos que eso esté realizado, es muy lento. Y a veces entonces la competencia llega antes que nosotros. Otro problema habitual, otro desafío, es que el trabajo no se supervisa adecuadamente. Ya hemos hablado de eso. ¿Qué ocurre? Equipos sobrecargados. Equipos sobrecargados
y además abordando distintas iniciativas al mismo tiempo. Eso también termina con gente desmotivada. Es muy frecuente en las organizaciones que haya muchas personas que trabajan mucho y a veces no ven el resultado de su esfuerzo. Y eso va generando motivación. Otro desafío habitual es que tenemos personas que son restricciones. Eh, Personas que son requeridas para toda la iniciativa. Y es muy difícil, digamos, poder contar con ellas. Y eso va generando un cuello de botella. La deuda técnica. Vamos generando soluciones que terminan, se entregan, pero para terminar en los plazos no lo hacemos de forma óptima y no nos damos el tiempo después para corregirla. Entonces eso va generando problemas de performance, problemas de mantenibilidad y no nos damos un tiempo para ir resolviendo la deuda técnica. La falta de visibilidad. ¿En qué estado está la iniciativa? ¿Cuándo va a ser posible que esté disponible una nueva iniciativa? ¿Cuándo puedo iniciar? Yo he conversado con algunos directores de empresas y cuando surge sobre todo del área de TI, ¿no es cierto? Y cuando surge una nueva iniciativa, entonces dicen, no tenemos recursos. Entonces le preguntan al negocio, bueno, ¿cuándo va a tener recursos? Y ni siquiera pueden dar esa respuesta. Unidades de trabajo que ingresan a desarrollo son muy grandes. Porque estamos hablando, no se trabaja con el concepto de incremento mínimo de negocio, sino que se requieren desarrollo de productos muy complejos y naturalmente eso hace que los ciclos sean muy largos. Y lo que es peor, muchas veces al final el resultado no genera el beneficio esperado, porque el mundo cambió y por muchas otras razones. Las personas trabajando en muchas cosas. Sabemos que el ser humano no es multitasking. Somos mucho más eficientes si empezamos una tarea y la terminamos, que si estamos trabajando en muchos temas habitualmente. Ya el mundo de día es complejo, uno está preparando un informe, generando una presentación, escribiendo un programa de computación, y está interrumpido por los mails, por el teléfono, por los WhatsApp. Y si además estoy trabajando en varios temas al mismo tiempo, la verdad que al final no concreto nada. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros mismos que terminamos un día de trabajo y dice, bueno, ¿qué hice hoy día? Estuve todo el día ocupado, estoy cansado, estoy estresado, pero no concreté nada. Entonces, por eso es importante focalizar. Requerimientos poco claros. La diferencia de lenguaje entre los técnicos y el negocio. Entonces, por eso también la agilidad promueve esto de tener equipos multifuncionales, donde esté integrada la gente técnica, la gente de negocio, y buscar una forma común. Primero, intentarlo. A veces yo he notado que incluso ni siquiera se entiende. Se intenta, como que, sobre todo los técnicos, a veces se sienten cómodos con esto de tener su propio lenguaje. Los errores aparecen muy tarde. También por lo que decíamos, enfrentamos módulos de productos muy grandes, entonces cuando nos damos cuenta que algún supuesto o algún requerimiento no está bien formulado, ya pasó mucho tiempo. La falta de colaboración, está este tema de la cultura de posta. Oye, yo ya hice mi trabajo, así que ya no es problema tuyo. Yo ya definí el producto, tú desarrollalo. Yo ya desarrollé el producto, tú implementalo. Y no tener esta visión de equipo, esta visión de que en realidad todos somos responsables. No, no importa que yo haga mi trabajo muy bien, si el producto no está generando valor, es toda la compañía la que está dejando de tener valor. No, 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 es como si en un equipo de fútbol un, un defensa se encuentra solo frente al arco con la pelota y dice, yo no voy a meter el gol porque no soy delantero, digamos. Ese espíritu
el que muchas veces nos falta. Y bueno, que muchas veces la operación está designadas con el desarrollo de productos. Claro, acá se produce una diferencia de intereses, ¿no? La operación tiene como responsabilidad los niveles de servicio con el cliente, ¿no? De que si son productos computacionales, los tiempos de respuesta, la disponibilidad, también los plazos de entrega de los productos, en fin. Y cada vez que hay un cambio, cada vez que se genera un desarrollo nuevo, eso es una amenaza a la operación desde el punto de vista de la operación, ¿eh? Porque cuando hay más problemas, cuando llega algo nuevo, ¿eh? Pero tampoco podríamos llegar al otro extremo de que la operación funcione obstaculizando, digamos, el desarrollo de nuevos productos y servicios. Entonces, esto se tiene que alinear, ¿eh? Y por eso es que esta visión de value stream, de mirar en forma conjunta, en forma sistémica, toda la cadena de valor, es la que nos va a ayudar a solucionar estos desafíos. Bueno, en síntesis, lo que se promueve es tomar en cuenta toda la organización para el flujo de valor, ¿no? No solamente mirar cada etapa en forma aislada, sino que buscar cómo optimizar todo ese flujo. Ponga foco en ese value stream y las relaciones en su interior, para lo cual es, este enfoque que nos propone Disciplina Agile Flex nos va a servir para ir optimizándolo. Ponga atención a todos los equipos, ese value stream, tienda a generar equipos multifuncionales, ¿no? Salga un poco de la estructura jerárquica y organícese más bien en torno a productos y servicios, ¿no? Eso de manera que estén todos los componentes necesarios para atacar el éxito. Y bueno, siga los principios que está planteando este modelo, y eso nos va a ayudar a obtener éxito en este proceso tan crítico. Fíjate, estamos hablando acá, podríamos decir, de una de las misiones más críticas de nuestro negocio, ¿no? Que es capaz de generar valor. Si no desarrollamos este músculo de ir generando nuevos productos y servicios que nos vayan dando valor, no vamos a ser capaces de responder a los desafíos de la transformación digital. A lo mejor vamos a seguir siendo muy buenos haciendo lo que sabemos hacer. A lo mejor vamos a seguir siendo muy buenos, como era muy bueno Kodak, ¿no es cierto? Generando cámara y material fotográfico analógico, ¿no? O como era muy bueno Blockbuster, arrendando dedos, a lo mejor eran los mejores en eso, pero no resistieron al cambio. Entonces, nuestra organización tiene el desafío de seguir siendo los mejores en lo que hacemos hoy día, sea cual esto sea, pero al mismo tiempo tener este músculo de generación de valor que nos permita ir innovando, que nos permita ir respondiendo a las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Y por eso es un tema súper relevante. Bueno, eso es lo que tenía preparado. Si hay preguntas, con mucho gusto podemos responderlas. Claro, sí. Muchísimas gracias, don Javier. Por acá tenemos preguntitas. Te las leo. Dice, flujo de valor, eso significa integrar los departamentos más, pero creo que ya eso no se hace, no es así. No escuché muy bien. Flujo de Eso valor, sí. perdón. Ah, sí, bueno, es que hay varias cosas detrás. No sé si entiendo bien la pregunta. Cuando se habla de integrar los departamentos más, hay un primer principio de la agilidad en esto, que va un poco más allá de lo que vimos hoy día, que es, y también lo plantea Disciplina Agile, que es como uno de sus principios, que ya no es organizarse funcionalmente. O sea, las organizaciones tradicionales se organizan funcionalmente. Entonces está la gente que sabe de marketing, está en un área de marketing. La gente sabe de operaciones, está en un área de operaciones. La gente sabe de ventas, está en un área comercial. La gente que sabe de informática, desarrollo informático. Ya. Entonces, ahí donde está la organización de posta que yo digo. Un primer cambio organizacional, entonces, ya no organizarse funcionalmente, sino que organizarse producto y servicio. Por ejemplo, nosotros somos
los encargados del e-banking o del e-commerce, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en nuestra área tengo los especialistas de marketing, de comercial, de TI, de operaciones, que van a soportar ese producto. Eso es un componente. Pero otro componente es el flujo de valor, que son los pasos en los cuales una idea iniciativa va desde el cliente, desde que se detecta esa oportunidad del cliente, se compone la estrategia, hasta que finalmente llega a generar un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva característica a ese cliente. ¿Se entiende? Gracias. Por acá tenemos otra. ¿Cuál es la diferencia entre Safe y Flex? Ya. SAFe es un framework de escalabilidad. O sea, de hecho significa Scale Agile Framework. Entonces, primero entendamos lo que es la diferencia entre un framework y un toolkit, como lo es en general Discipline Agile. Un framework representa, o sea, nace de la experiencia de muchos expertos muy valiosa, en la cual dicen, mira, en general, cuando tú tienes este tipo de problemas, la solución es esta. Y el framework te da ya una solución específica. Entonces, en el caso de SAFe, por ejemplo, te dice, bueno, usted organícese, hay un nivel de equipo en que los equipos van a tener estas características, van a tener este tipo de metodología, este tipo de roles. Después hay una etapa superior a los equipos, que es la etapa de programa, en que los distintos equipos que están trabajando en forma relacionada se van a coordinar de esta forma, y para coordinarse entonces van a tener este tipo de ceremonias. Sobre esa capa hay una capa de grandes soluciones que se llama, cuando ya este nivel de programa aún se queda chico, y finalmente está la etapa estratégica, que es la capa de portafolio. Entonces, tú quieres implementar SAFe, en el fondo tú dices, bueno, yo voy a tomar el framework y lo voy a aplicar a mi organización. Y lo que voy a hacer va a ser cambiar mi organización, y voy a hacer un proyecto de migración desde mi forma actual de trabajar a la forma que propone SAFe. Naturalmente, dentro de ese proceso hay adecuaciones, ¿no? Que siempre uno ve qué cosa del framework para tomar, ¿no? Pero básicamente así. En cambio, en el enfoque de disciplina Agile es más bien un enfoque de mejoramiento continuo guiado, como decía. En que, en el caso que estamos hablando del Value Stream, se genera, digamos, este Value Stream de referencia, pero no se promueve tomarlo, sino que más bien partir identificando cuáles son mis problemas e ir en forma gradual, ir implementando soluciones a mis problemas, para lo cual el modelo de referencia me sirve de base para identificar esa solución. Eh, Eso hace que se vayan generando ciclos de procesos más cortos. Esto es muy parecido al concepto de MBI. Acá, en este caso, en el caso de la gestión del cambio, se llama mínimo cambio viable, ¿no? En el cual yo también voy identificando aquel subconjunto de cambios que me aporta mayor valor y que puedo hacer menor tiempo, ¿no? Y eso también me permite tener feedback oportuno. Yo diría que eh, eh, esa es la diferencia. Bueno, hay muchas más diferencias que hablar entre Safe y Flex, ¿eh? Pero estoy yendo más bien a la diferencia de enfoque filosófico. Gracias. Por acá tenemos otra. Hay una crítica constante a los silos de los departamentos, pero los jefes de esos silos no ven valor de cambiar esta forma de trabajar. ¿Cómo podemos convencerlos dándoles razones financieras y económicas o bien de sentido de negocio? Bueno, ese yo creo que es uno de los desafíos más grandes, que justamente ese nivel, el nivel, podríamos decir, esa capa intermedia, es una de las más resistentes a este tipo de cambios. ¿Y por qué? Por un errado concepto de pérdida de poder, ¿no? Porque si en el fondo, al cambiar nuestra organización de una organización funcional a una organización estructurada en base a productos y servicios, es también una organización mucho más plana. Entonces muchos niveles medios desaparecen. Entonces esas personas, muchas veces su primera reacción es por, por un temor personal. Es decir, bueno, si yo soy el jefe del departamento de finanzas y ya no hay departamento de finanzas, ¿qué voy a hacer? Digamos? ¿Ah? Eh, entonces, el tema es complejo. ¿Ah? El tema es complejo. Hay que trabajar la gestión del cambio
personas por persona. No hay que tampoco ocultar las cosas. En muchos casos, algunas de estas personas van a tener que salir de la organización. Ahora, siempre hay que hacer un esfuerzo por recuperar a las personas. Yo siempre digo, como principio general en mi vida, de que una persona que uno logra recuperarla va a ser siempre un aliado. Pero ahora, ¿cómo lo logra? Involucrándolo, dando una visión de contexto, planteándole por qué, mostrando estadísticas como las que veíamos recién. Oye, el 52% de las compañías Fortune 500 ya no existen. ¿Ya? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasó con Kodak? ¿Qué pasó con Blockbuster? Y un poco hacernos ver el problema. Pero digo, no siempre va a resultar. O sea, eso también hay que asesorarse por gente experta en el tema, no solamente profesionales técnicos, sino también gente que venga más del mundo eh, de la habilidad blanda, ¿no es cierto? Y todo eso. Gracias. Dice por acá, si yo quiero saber más acerca de Stream Value, ¿qué ofrece el PMI? ¿Son solo charlas o hay certificaciones? Sprint Value. No he hablado de eso yo. Value Stream. Value Stream. Ajá. ¿Sí? Ya, perdón. Ya. Sí. Bueno, justamente el PMI está en etapa de piloto. Bueno, tiene, aparte del modelo, o sea, el PMI ya tiene el modelo, pero naturalmente ese modelo va a ir asociado con una certificación, y que ya está, digamos, dentro del roadmap de certificaciones que mostró Mark, si mal no recuerdo, que yo llegué al final de la charla de Mark y lo estaba mostrando. Aparte de las dos certificaciones que ya existen, que son la Disciplinary Scrum Master y Senior Scrum Master, está la certificación del Value Stream Consultant y la del Disciplinary Agile Coach. La certificación del Value Stream Consultant está ya en fase de certificación. De hecho, varios de nosotros de proyecto participamos en un curso piloto al respecto, y la semana pasada ya nos tomaron examen de certificación, que todavía no nos van a dar el resultado porque se van a demorar 2 semanas. De acuerdo, gracias. Tenemos, con el Value Stream Map me va a permitir identificar muda o desperdicio, como lo comunico sin generar aversión del cambio, Sí, genial, perdón. aversión al cambio. Eh, ¿Por qué aversión al cambio? Si detecto mudo desperdicio, debería yo decir, oye, tengo que cambiarlo, digamos. ¿Por qué? No entiendo por qué puede ser aversión al cambio. O entiendo mal la pregunta. Porque estoy detectando algo que claramente no está operando bien, digamos. Y la aversión, hasta donde yo entiendo, hacer el sentido atacado. Se el sentido atacado, perfecto. Bueno, el manejo de las comunicaciones es un tema bastante complejo, ¿no? Quizás es bueno, por eso es bueno, creo yo, hacer participar al máximo a las personas en todo esto, ¿no? Porque es bien distinto si son las mismas personas las que se han claro, si uno trae un consultor que dice, oye, ustedes tienen todos estos problemas, eso, toda la organización en contra, ¿no? Por eso también los modelos de consultoría, incluso nosotros mismos estamos usando, estamos pasando de un modelo tradicional a un modelo que llamamos de consultoría co-creativa, ¿no? Que consiste más bien en ser facilitadores y en ayudar a que las mismas personas o los mismos equipos vayan descubriendo sus problemas, y de esa forma también se comprometen con su solución, más que a un esquema en la que llega el consultor y evalúa las cosas en forma externa. Creemos que eso aporta mucho más valor. Tenemos una última pregunta. Dice, y en resumen, ¿cuáles son los beneficios estratégicos para implementar esta gestión de flujo de valor en una organización? Bueno, el beneficio estratégico es desarrollar esta capacidad de generar valor de forma mucho más eficiente y oportuna, ¿no? Hay también estadísticas que dicen que solo el 10% de las compañías son exitosas en implementar su estrategia. O sea, hay un primer paso que es darse cuenta que necesito cambiar, que necesito estar en permanente adaptación. Ya, pero dado ese paso, muchos lo dan,
mucho lo damos, nos damos cuenta, pero dado ese caso, ¿cuánto nos cuesta en concretar eso? Si identificamos, tenemos que generar este nuevo producto, tenemos que responder a esta necesidad. Desde que nos damos cuenta que eso pasa, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que realmente tenemos esa solución, esa nueva en funcionamiento? Entonces, lo que busca justamente la optimización del value stream de generación de valor es optimizar ese proceso, poder en forma mucho más temprana tener esos resultados y estar obteniendo valor. Y eso naturalmente va a permitir la sobrevivencia de la compañía. Porque aunque tenga buenas ideas, si no soy capaz de concretarlas, si se quedan buenas ideas, bueno, mi compañía tampoco va a responder al cambio y va a terminar desapareciendo. Perfecto, muchas gracias, don Javier, por su conferencia. Muchas gracias por Ok. venir a apoyarnos. Muchas gracias a ti, Stacy, muchas gracias a todos ustedes.